dos personas y uno tiene que hacer preguntas a la otra persona para adivinar quién es su personaje, la persona que la persona ha elegido. ¿Cómo se hace? Pues haciendo preguntas muy fácil. ¿Es alto? ¿Sí o no? ¿Es gordo? ¿Sí o no? ¿Tiene bigote? ¿Sí o no? Y la cosa sigue, ¿vale? Y a lo largo de los años han hecho un montón de adaptaciones al juego, ¿vale? Hay versiones de superhéroes, hay versiones de personajes de la Biblia también, hay versiones de muchas cosas. Y según las versiones, también cambian tus preguntas. En vez de decir es alto o bajo o gordo o lo que sea, a lo mejor ¿es una buena persona o es una mala persona? ¿Es una persona que tiene mucho poder o no? Claro, según si es de superhéroes, si es de series de televisión o lo que sea. ¿Tiene un papel importante en la serie o no? Y por supuesto, el objetivo del juego es adivinar quién es la persona, ¿vale? Cuando yo leo Colosenses 1, comenzando alrededor de versículos 15 hasta el versículo alrededor de 20, yo pienso en este juego. Yo pienso en quién es esta persona, quién está dando todo esto que tiene tanto poder, que tiene tanto señorío sobre la creación. Y no sé si sabéis esto, pero estamos en la 5ª semana con la carta de Pablo a los colosenses. Mientras él estuvo en la cárcel, él escribió cartas a muchas iglesias y a muchas comunidades. En concreto, esta mañana vamos a hablar de la carta de Colosenses. Hace 2 semanas, Luis mencionó, no sé, ¿Luis está aquí? No le veo. Vale. Hace 2 semanas, Luis mencionó que él, mientras estaba saliendo con su esposa y también cuando ya se casaron, tuvieron que escribir cartas entre ellos por cuestión de distancia. Yo dije, qué bien. Mira, yo también he hecho esto con mi mujer, con mi esposa, ¿vale? Lo voy a abrir, es que fui a casa de nuevo para coger este libro, ¿vale? La primera carta que yo escribí a mi mujer es el 20 de diciembre de 2012, ¿vale? Y lo malo de esta carta es que realmente... No puedo leerla. Y ella te puede decir esto, de esta carta realmente no hablé sobre ella. Hablé sobre su padre, hablé sobre el ánimo que su padre me ha dado en ese momento. Fue un momento difícil para mí, pero también un momento de recordar, no solo que mi mujer es importante para mí, sino también su familia, ¿vale? Cuando leo las cartas que Pablo escribe a las iglesias que ha visitado, pienso en las razones por las cuales releo las cartas entre Ruth y yo, para recordar lo que es verdad y para recordarme no solo a mí mismo mentalmente, sino también en el corazón y en el alma. Pablo escribe esta carta para advertir a los de la iglesia de Colosas y realmente a cualquier iglesia o individuo que lee esta carta sobre las falsas enseñanzas que circulaban acerca de quién es Jesucristo. Escribe esta carta para recordarles el señorío de Jesucristo sobre todo, tanto en el cielo como en la tierra. Escribe esta carta para recordarles lo que Cristo hizo por nosotros y las implicaciones que tiene eso para nosotros, no solo en el futuro, cuando muramos, sí, sino también aquí y ahora. En el primer capítulo, versículos 1 a 8, Pablo da gracias a Dios por el éxito del Evangelio en Colosas. Luego comparte su oración por ellos en el versículo 9 a 14, para que sigan dando fruto en toda buena obra, para que crezcan en el conocimiento de Dios, y también ora para que sean fortalecidos por Dios, y que en todo esto tengan gozo y den gracias a Dios. Ahora, el siguiente conjunto de versículos, de 15 a 23, es donde sucede el recordatorio de las verdades sobre quién es Jesús. Pero esta vez, y esto me encanta, sucede en forma que algunos lo dicen que es en forma de un poema o de un himno. Antonio mencionó esto brevemente la semana pasada en su sermón.
Pero por lo bien de hoy me voy a referir a estos versículos de 15 a 23 como un himno, porque a mí me encanta la música, me encantan los himnos, aunque yo canto muy mal, me encanta cantar. Y el tema de este himno es el señorío de Cristo, de Jesús, ¿vale? De lo que habló Antonio la semana pasada fue de la primera parte del himno, la preeminencia de Cristo sobre las cosas que Dios ha creado, proclamando a Cristo como el Dios creador, el primogénito y la imagen de Dios. Hoy vamos a hablar y vamos a examinar la segunda mitad del himno, ¿vale? El señorío de Cristo, sí, pero sobre la nueva creación. Lo que hay ahora y lo que hay por venir. Y me encanta esta frase, no solo sobre la nueva creación, pero sobre la nueva creación inaugurada, ¿vale? Pero antes de nada vamos a inaugurar este tiempo con una oración al Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, te damos gracias por la oportunidad de aprender más sobre tu palabra, sobre tu Hijo Jesús también, y simplemente yo en concreto te pido que todo lo que me estoy compartiendo ahora, Señor, que sea de ti, que no sea de mí. Y también que cada persona que esté escuchando esto por las redes, en indirecto, Señor, que ellos pueden aprender más sobre quién eres y aprender más sobre su relación contigo. Es en el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Vamos a estar en Colosenses 1, 18 a 20. Leo los versículos. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Bueno, por si acaso lo tenéis ahí. Sí. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque eso. Muchas gracias. Porque agradó al Padre que en Él habitará toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Antes de continuar, me gustaría repetir que estamos celebrando el 90 aniversario de nuestra iglesia. El trimestre anterior hemos hablado, a través de un estudio del libro de Hechos, del nacimiento de la iglesia primitiva y, de alguna forma, de nuestra iglesia. Hoy, viendo la carta que Pablo escribió a los colosenses y en las verdades que se proclaman en estos versículos sobre Jesús, encontraremos ciertos fundamentos sobre lo que no solo una iglesia debe tener, pero también como una iglesia puede ser cristocéntrica y estar arraigada en sus principios. Entonces, mirando el señorío de Jesús sobre la nueva creación y lo que implica, ¿cuál es la primera proclamación que Pablo dice? Que Jesús es la cabeza de la iglesia, o el principal de la iglesia. Ahora bien, como muchos de vosotros ya sabéis, no se refiere a un edificio real, sino a una comunidad, la comunidad de creyentes. Jesús dejó a la iglesia como el medio para, uno, difundir el evangelio, para dos, hacer discípulos, y para tres, llevar a cabo el plan de Dios. Esta comunidad tiene que ser completamente diferente en comparación con cualquier otra cosa que se haya visto antes. Debe estar marcada y rígida por el amor, como dice en Juan 17, y al mismo tiempo radicado en la verdad, como en 1 Timoteo 3:15, siendo un fuente de testimonio para el mundo. Ahora, Pablo ha usado este lenguaje antes para referirse a Cristo como la cabeza de la iglesia en otras cartas que escribió a otras comunidades y otras iglesias. Pero el mensaje nunca cambió. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra y la iglesia lleva a cabo la misión que Cristo comenzó, que es dar a conocer a Dios. Y como la iglesia, la persona a quien miramos, la persona que está a cargo de todo, a la persona que todo fluye, es a Cristo Jesús, la cabeza. Toda la gracia y la fuente son de Él.
Él es la cabeza de la iglesia. Seguimos su ejemplo principal y de nadie más. Él es y tiene el señorío sobre la iglesia, sobre su iglesia, sobre esta iglesia. Sin Él a cargo, nada es como debe ser. Nada funciona. Nada sigue adelante si no está llevado por Él y para Él. Y si no, Él está al mando. Ha salido una nueva serie que está de moda ahora mismo y que también a mí me encanta, a mi mujer también. Se llama The Last of Us, ¿vale? Y está ambientada en Estados Unidos, un Estados Unidos post-apocalíptico, ¿vale? Y ahí está reventado por criaturas caníbales infectados por un hongo que ha mutado genéticamente. Y no hay cura ni para esta enfermedad. Y cuando te infectas, te conviertes en parte de este hongo amiba. Si estás siendo atacado por alguien que está infectado, la única forma de detenerlo es desconectar la cabeza del cuerpo. Eso inmoviliza a la persona y el ataque. Y esto no solo está sucediendo en esta serie. Realmente sucede en cualquier tipo de serie de ciencia ficción o de fantasía, con vampiros, con zombies, con lobos, con lo que sea. Claramente, los creadores de estas cosas se han dado cuenta y nos están recordando, inconscientemente claro, sobre la importancia de la cabeza de un cuerpo. Una analogía a la que Pablo ya había aludido cuando se refería a Cristo como la cabeza de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Además, Cristo, la cabeza, es quien lo mantiene todo unido, como dice Pablo en el versículo 17, principal de la iglesia. ¿Vale? Vamos al segundo. ¿Cuál es la segunda proclamación que Pablo da? Pablo dice, Jesús es el principio, el primogénito entre los muertos. Realmente, a mí me gusta la alliteration, o sea, principal de la iglesia, pues la segunda es el primero en levantarse, versículo 18 en B. Ahora bien, aunque piensas que sabes lo que significa una palabra básica, yo os animo a siempre investigar un poco en cuál es una palabra básica en su versión original, ¿vale? Aunque han puesto primero, yo os animo, mira, ¿qué significa primero exactamente en griego? ¿Vale? En este contexto, la palabra en griego se dice arche. ¿Y qué es arche? Yo lo llamo arche. En este caso se refiere a la persona o la cosa que inicia algo. Es la primera cosa o persona en una serie de cosas. El líder de lo que viene después. Todos, en algún momento, en algún día, vamos a morir. Es la ley, es lo que pasa, ¿vale? Ahora, eso es la realidad. Sin embargo, las cosas no se detienen ahí, las cosas no terminan ahí. Nos levantaremos de nuevo. Así como Cristo resucitó, Cristo fue el primero y el único que resucitó por su propio poder. Y ese mismo poder habita en nosotros. En Romanos 8:11 dice esto. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. La resurrección de Cristo señala a la inauguración de la nueva creación prometida, ¿vale? Él es el primero de toda la creación en restaurar entre los muertos. Él está al frente de la fila del desfile de la resurrección. Vale, ¿qué implicaciones tiene esto para una iglesia? Una vez más, viendo el ejemplo como Jesús, como la cabeza de la iglesia, también estamos viendo a Él como nosotros también vamos a resucitar entre los muertos. Él siendo el primero. Seguimos a su ejemplo. La resurrección de Jesús nos ha dado un ejemplo y una evidencia de nuestra propia resurrección. Señorío sobre la nueva creación. Principal de la iglesia, primero el levantarse, pues ¿cuál es el tercero? Porque agradó al Padre que en él habitará toda la plenitud.
Algunos eruditos piensan que el himno termina aquí en el versículo 18, ¿vale? Y de aquí en adelante Pablo está elaborando un poco sobre él mismo en este himno, por cómo está escrito. Porque ahora, en los versículos 19 y 20, Pablo nos explica cómo es posible que Cristo tenga este señorío sobre nueva creación. Él dice que es porque la plenitud de Dios se complació en habitar en él. Señorío de la nueva creación. ¿Cómo? Principal de la iglesia. Primero en levantarse y portador de la plenitud de Dios. El término plenitud hace referencia al Antiguo Testamento, donde Dios llenó el templo con su presencia. Ahora, en la nueva creación, Jesús no solo lleva la gloria de Dios, sino que todo lo que Dios es, mora en él, haciéndole totalmente Dios al mismo tiempo. Cristo no solo está lleno de abundancia para sí mismo, sino lleno de una plenitud de mérito y justicia, de fuerza y gracia para nosotros. Y esto me lleva a nuestro último punto sobre el señorío que Jesús tiene sobre la nueva creación en el presente y en el futuro. En este último punto, en mi opinión, es la culminación de quién es Jesús y la tremenda razón por la que Jesús vino a esta tierra. En versículo 20 es el punto entre el nacimiento de Jesús y su señorío sobre la nueva creación, y tiene implicaciones restaurativas para nosotros. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra, las que están en los cielos. Esa palabra, reconciliar, significa restaurar. Va a ser difícil. Esa palabra, reconciliar, significa restaurar, reunir, traer de vuelta al estado anterior de armonía. Gracias. ¿Sabes que nunca he llorado en una predicación hasta ahora? Vale, vamos, Chris, ya puedes. Ya me has visto llorar, así que ya... ¿Qué puede ser el peor? Volvemos. Esa palabra, reconciliar, significa restaurar, reunir, traer de vuelta al estado anterior de armonía. Traer de vuelta a un estado de paz. Si algo necesita ser regresado a un estado de paz, eso significa que debe haber habido conflicto o disonancia. Y desde el momento en que el pecado entró en este mundo, desde el momento en que nos alejamos de Dios para hacer lo nuestro, para hacer lo que queremos hacer, lo que nos da la gana, ha habido disonancia entre el hombre y Dios, y entre Dios y su creación. Cuando Dios creó el universo, vio que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Pero el pecado entró en su creación, causando maldición de todas las cosas. Sin embargo,
Como dije una vez ya esta mañana, la historia no termina ahí. Y gracias a Dios, no es así. Dios quiere restaurar la armonía que hubo una vez. Este es el hilo conducto que une todas las historias en la Escritura. Un plan de restauración, un plan de reconciliación. Todo apunta a eso. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento escriben sobre lo que Dios quiere realizar en el futuro. Renovar su reino, tanto los cielos nuevos como la tierra nueva. Como dice en Isaías 11, el lobo parecerá con el cordero. Y siguen algunos versículos más adelante, el niño de pecho jugará junto a la cueva con la cobra, y el niño desteterado extenderá su mano sobre la guardia de la víbora. Dios quiere bienestar absoluto, plenitud absoluta, en todos sus aspectos, social, espiritual, físico, económico. Dios quiere un shalom, una sanidad completa de todas las relaciones que existen en la creación, reconciliación con Dios, con la naturaleza y con los demás. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? Él envió a su Hijo, a Jesús. El Señor de los señores tuvo que morir, tuvo que pagar la deuda del pecado con su sangre en la cruz. Y luego Él venció a la muerte para siempre, resucitando entre los muertos. El orden de las cosas fue y todavía está siendo restablecido a través de la obra en la cruz. El acto de Jesús de ser el reconciliador entre el hombre y Dios a través de esa obra en la cruz está lleno y rebosa de amor. ¿Por qué? Porque no solo está un pobre hombre que asume los pecados del mundo, sino es Dios mismo en forma de hombre. O sea, Dios dijo: te amo tanto que aunque el precio que se debe pagar por el pecado, por tu pecado, es la muerte, yo lo pagaré. O mi versión: yo te amo tanto que aunque lo tienes que cobrar debido a lo que has facturado, que son tus pecados, es la muerte, yo lo cobraré. Seré el Salvador, yo seré el reconciliador. La muerte de Cristo no solo proveyó salvación por los hombres, sino que también proveyó el remedio para la maldición del universo, el cual será restaurado a un esplendor más glorioso que Él tuvo en un principio. Cuanto más y más miramos a Jesús, más nos damos cuenta de que el Dios verdadero es el Dios de amor absoluto que se da a sí mismo. Si no habéis entendido lo que estaba diciendo mientras estaba llorando, aquí están todos los puntos en la pantalla. A nivel de comunidad general, lo que quiero dejaros esta mañana es esto, ¿vale? Ya hemos comenzado a vivir en esa nueva creación en parte. Como iglesia de 90 años, para continuar estando sano como pueblo de Dios, y no solo para sobrevivir, sino para florecer y producir fruto por 90 años más en lo que Dios nos ha llamado a hacer, tenemos que recordar esto, lo que voy a decir ahora mismo. A Dios el Padre le compadece diseñar todas las cosas, situando a su Hijo amado, Jesucristo, en el centro de todo, dando a Él al respecto a lo que yo he compartido esta mañana: señorío sobre la nueva creación en su iglesia, señorío sobre la nueva creación en la resurrección entre los muertos y señorío sobre la nueva creación en la reconciliación entre el hombre y Dios. Debemos recordar el señorío de Jesucristo sobre todo, tanto en el cielo como en la tierra, recordando lo que Cristo hizo por nosotros y qué implicaciones que tiene para nosotros, no solo en el futuro, una vez que muramos, sino también aquí y ahora en su iglesia. Pero a nivel personal, a nivel individual, lo que quiero dejaros y desafiaros a pensar, y no solo a cada persona aquí, también a mí mismo, es esto. Y tiene que ver con el último punto
que compartí. Jesús es el reconciliador de la nueva vida inaugurada. Y ahí es donde entramos nosotros. Tenemos la oportunidad de experimentar su señorío por la reconciliación que hizo por todos en aquella cruz. Jesús trajo armonía donde había disonancia. Él no solo tiene señorío sobre la iglesia, no solo señorío sobre los muertos, sino también señorío en la resurrección y reconciliación del regreso al estado original en Él, que Él creó. Entonces, esta mañana os voy a dejar 10 minutos porque quiero que hablamos de estas cosas y quiero que reflexionamos sobre esta pregunta. Como seguidor de Cristo, como miembro de su cuerpo, de esta iglesia, ¿cómo puedes tú y yo ser un agente de reconciliación de acuerdo con el propósito de reconciliación de Dios en tu hogar, en tu vida, en tu familiar, en tu vida laboral, en tu vida social? ¿Vale? O sea, Dios ya está haciendo, ya ha hecho y sigue haciendo y sigue siendo el reconciliador de este mundo. Pero nosotros como creyentes, nosotros como sus seguidores, tenemos el labor, tenemos el trabajo, tenemos la obligación de seguir también implementando reconciliación entre los seres humanos, entre nosotros y Él, en cada área de nuestra vida. Entonces, ¿cómo puedes tú, hoy, este domingo, el 12 de febrero, seguir siendo, ejecutando esto? Os voy a dejar 10 minutos y después vuelvo. Y ahí abajo tienes mis puntitos para ir reflexionando. 10 minutos. Podéis hablar entre vosotros. Bueno, soy una persona muy organizada, por lo menos, y me gustan los puntos, y cuando... Esta parte no estaba escrita, está un poco de freestyle. Cuando estuve preparándome para este momento para compartirlo con vosotros, y cuando leí el texto, había ciertas cosas que yo le veía muy claro. O sea, lo leo y digo, esto es esto y punto. Y había otras cosas que no sabía cómo conectarlos. Entonces, cuando veis lo de los 3 P's, dije, mira, principal, primero y portador. Boom, lo tengo claro. La parte de reconciliar fue la parte más difícil para mí. Uno, porque no encontraba una P. Pero claro, no, como he aprendido literalmente de Rubén, no deberías forzar las cosas. Si no sale, no sale. Tienes que ser fiel al texto. Así que muchas gracias por ello. Pero también me resultó difícil. Vamos a empezar de nuevo. Me resultó difícil porque dijo, a ver, ¿cómo predico sobre esto cuando en mi propia vida ahora mismo hay momentos difíciles? Esa parte de reconciliar, sí, se habla más de entre personas, si hay problemas entre yo y Elena o yo y mi mujer y tal, pero como he dicho al principio del sermón, os animo a investigar mucho más el significado de ciertas palabras en la Biblia. Esa palabra reconciliar es literalmente volver a un estado como estaba antes, volver al estado perfecto, volver al estado como Dios lo había diseñado. Entonces, yo viviendo los últimos 5 días, tenía que pensar, ¿y ahora cómo hablo yo de una verdad
y compartirlo a una iglesia sin llorar. Y no a cualquier iglesia, a mi iglesia, sin llorar. 1, he llorado. 2, esa parte me ha sido tan real que dijo, quiero terminar ahí. Quiero descansar en esa verdad. Dios quiere traer armonía y quiere restaurar toda su creación, desde el principio hasta el final. Eso es lo que se trata de este libro. Eso es lo que te trata la palabra de Dios. Eso es lo que se trata. Todas las cosas que Dios está haciendo, las cosas que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer en el futuro, es traer armonía y restablecer a su pueblo y volver a su pueblo a Él. Y punto. Cada sermón se trata de eso. Cada sermón, cada versículo, todas las historias, el hilo es eso. Y por eso terminé con reconciliar. Por eso quería terminar ahí. Espero que esta mañana habéis profundizado un poco más en eso. Si alguien tiene preguntas, sé que este es el tiempo de preguntas. Sobre el texto, sobre lo que yo he dicho, estoy dispuesto a charlar con vosotros aquí en este momento. Pues ahí está. Vamos a terminar con una oración y el café. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad de experimentar tu señorío sobre la iglesia, sobre el futuro, sobre nuestra resurrección, Señor, y también sobre la reconciliación en nuestras vidas. Jesús, ayúdanos a recordar que tú eres el principio y el fin, que todo gira alrededor de ti, Señor. Y ayúdanos también a acercarnos más a ti y a continuar, dejar que tú estás reconciliando nuestra relación contigo. Es en tu nombre oramos. Amén.